Noche por darnos esta maravillosa oportunidad de reunirnos aquí en un lugar para compartir acerca del Evangelio que nos habla la Biblia. Yo te ruego, Señor, que con el Espíritu Santo, Dios, nos acompañes aquí esta noche, que la palabra predicada realmente sea tu Evangelio, y que así como en Lucas 24 dice que abriste el entendimiento, Señor, de los discípulos que iban caminando contigo, que estaban reunidos, Señor, esta noche abras entendimientos aquí para que tu Evangelio pueda realmente ser escuchado y pueda ser creído. Oro, Señor, que las fuerzas de las tinieblas sean derrotadas en esta noche, que todo espíritu, Señor, que viene para cegar, que viene para entorpecer, Señor, sea derrotado en el nombre de Jesús. Y que hoy, Dios, mientras compartimos aquí acerca del Evangelio de la Biblia, Señor, tú estés con nosotros, que verdaderamente seamos, Señor, de ojos abiertos y de corazón dispuestos para escuchar. Lo ruego, Padre, todo esto en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Pueden estar sentados. El día de hoy estamos un grupo de personas de diferentes países: Corea del Sur, Colombia, Venezuela, y hay personas de Argentina aquí esta noche, y hemos venido para cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Dios dio una promesa en el Antiguo Testamento, y esa promesa es: vendrá el Mesías. Luego el Nuevo Testamento nos habla de que esa promesa se cumplió. Jesús es el Cristo, y todo acerca de él, lo que estaba profetizado, se ha cumplido. Pero hay una cosa que falta, y es que él regrese. Él prometió volver. Fue prometido, vino, cargó la cruz, murió, resucitó y prometió volver. Pero no ha regresado todavía y han pasado 2000 años. Nosotros venimos aquí aferrándonos a ese pacto de que Él vendrá de nuevo, y por eso estamos compartiendo el Evangelio de la Biblia. No es que hemos venido a pasear, no es que hemos venido a hacer otras cosas, sino a compartir el Evangelio de la Biblia. Y agradezco a todos ustedes por estar ahí atentos, y quiero que abramos la Biblia, por favor, en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Usted puede tener su material ahí como una guía. Sin embargo, preste más atención. Hay un video que se está grabando atrás, entonces usted puede después mirar algunas cosas y anotar si es que cree que debe anotar algo. Entonces tengan su guía ahí tranquila en su lugar, y vamos a mirar la Biblia y a escuchar con atención. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. El versículo 22, del 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Leamos un texto también en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Les voy a decir qué versículo vamos a leer. Versículo 3. Mateo capítulo 16, versículo 3. Dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La primera lección que tienen ahí en sus cartillas, en sus hojas que tienen ahí, se llama el Evangelio de la Biblia. Nosotros hemos venido hasta aquí para compartir esta noche acerca del Evangelio de la Biblia. Algunos dirán: somos pastores, conocemos el Evangelio, hablamos del Evangelio.
Y en el mundo entero hay personas así, que tienen unas organizaciones con las que aparentemente predican algo que ellos le llaman evangelio. Sin embargo, la Biblia es clara y precisa acerca de lo que es el evangelio. Pero a través de los siglos el evangelio se perdió. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 dice: estoy maravillado, es decir, estoy sorprendido de que tan rápido, tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice Pablo: pero yo les he predicado el evangelio, los que están conmigo les han predicado el evangelio. Pero si aún nosotros, Pablo se incluye, si aún nosotros, o un ángel del cielo. ¿Quién es Pablo? Es una persona que conoce el evangelio, que lo predicó, que hizo la evangelización mundial hace 2000 años. Pero él dice: si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio que predicó Pablo? ¿Cuál es el evangelio de que nos habla la Biblia? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿De qué habla el Nuevo Testamento? ¿Para qué estamos usando la Biblia el día de hoy? ¿Qué es lo que se predica en las iglesias? ¿Qué es lo que la gente cree? Nos hemos dado la tarea en el mundo entero de predicar a las personas en la calle, en las iglesias, en las universidades. ¿Cómo creen en Dios? ¿Cómo creen en Jesús? ¿Cómo comparten? ¿Qué es lo que le predican a la gente? Y entonces la gente habla de Cristo, la gente habla de Jesús, la gente habla de Jesucristo. Y cuando le comparto el evangelio en la calle a una persona que dice que es cristiano, le pregunto ¿qué significa Cristo? No saben, responden otras cosas. A un católico me dicen: yo soy católico, gracias. Entonces yo les digo: por favor, ¿me puede indicar qué significa católico? Tampoco lo saben. Los católicos no saben qué significa ser católico. Los evangélicos no saben qué es el evangelio. Los cristianos no conocen a Cristo. Y es por eso que hemos venido esta noche aquí. Y yo quiero invitarles para que leamos un pasaje en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor. Leamos desde el 1, por favor. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Cuál es ese evangelio que dice Pablo? Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces Pablo en Gálatas dice que están predicando otro evangelio. ¿Cuándo se escribió Gálatas? Hace más o menos 1900 o un poco más de años. Y entonces rápidamente acaba de ocurrir lo que es la evangelización del mundo a través del mismo Dios, que es enviar a su Hijo para que muera en la cruz y resucite. Y este evangelio Pablo lo predicó que Jesús había venido, que había cargado la cruz, que había muerto y que había resucitado. Pero a pesar de que con muchas señales y con mucha claridad, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 1, Gálatas insensatos, Gálatas torpes, ¿quién los hechizó? La Biblia Reina Valera dice ¿quién los fascinó? Pero esa palabra fascinación viene de brujería, de hechicería. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los endiabló? A ustedes yo les presenté a Jesús el Cristo como si lo hubieran visto morir ahí en la cruz, pero ahora están creyendo otra cosa. Y este evangelio se perdió desde hace 2000 años. Mucha gente dice predicamos el evangelio. No es que perdimos el evangelio, no es eso lo que le vamos a decir esta noche aquí. No es que nos alejamos un poquito, es que nunca hemos tenido el evangelio. No conocemos el evangelio. Y ya vamos a mirar por qué. Estamos predicando todo tipo de mensajes desde el púlpito, pero no el evangelio que nos habla la Biblia. Leamos por favor en Hechos capítulo 9, ¿qué es lo que Pablo predica? Hechos capítulo 9, versículo 22. Hechos capítulo 9, versículo 22. Dice, ¿lo encontraron? Dice, yo quiero que ustedes lo lean en voz alta, la voz de 1, de 2 y de 3. Pero Saulo
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En Romanos capítulo 1, Pablo dice: yo soy siervo de Jesucristo y estoy apartado para el evangelio de Dios. El evangelio es de Dios. Y Pablo dice: yo soy apartado para predicar ese evangelio acerca del Hijo de Dios. Ese evangelio, dice Pablo, lo predicaron los profetas en las Santas Escrituras. Y este evangelio es acerca del Hijo de Dios que vino, murió y resucitó. Y en Hechos capítulo 9, versículo 22, más exactamente, dice que Pablo se esforzaba y confundía a los judíos demostrando que Jesús era el Cristo. Leamos por favor en Hechos capítulo 17, versículos 2 al 3. Hechos capítulo 17, versículos 2 al 3. Acá nos dice una cosa muy importante. La costumbre de Pablo, lo que hacía cotidianamente. El versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Leamos en el capítulo 18, el versículo 5. Pablo sigue predicando. Han pasado muchos años desde que él conoció al Señor y tuvo la fe de que Jesús era el Cristo, y que es lo que Pablo predica. Versículo 5 del capítulo 18 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y en el versículo 24 nos dice, versículo 24 ahí mismo, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron cartas a los discípulos que le recibiesen. Y llegado el allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Tenemos que saber con claridad qué es el evangelio que nos habla la Biblia. El apóstol Pablo predicó que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de una cosa: la promesa. Hemos predicado durante años acerca de la Biblia. Y en Génesis hablamos de Abraham. En Éxodo hablamos de la travesía del pueblo de Israel, la fe del Mar Rojo, la fe del Jordán, y todas estas señales que Dios dio en la travesía del pueblo. Y cantamos salmos, y los muchachos cantan. El contenido de los cultos en el mundo es casi igual. Los católicos cantan nuestras canciones, ¿sí? Los han escuchado, ¿cierto? El Papa Francisco dijo el año pasado que todos somos hijos de Dios. Falso. Pero ¿qué es el evangelio entonces de la Biblia? El Antiguo Testamento es una promesa. El Nuevo Testamento es que esa promesa se cumplió. Jesús mismo predicó este evangelio. Leamos por favor en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 25. Hay 2 discípulos que vienen caminando. Ustedes conocen bien la historia. Vienen caminando rumbo a Emaús. Y entonces están conversando. ¿Y qué es lo que están hablando? Están hablando acerca de la noticia más conocida en Israel. ¿Y qué es la noticia? Que Jesús había muerto en la cruz. Y entonces ellos tienen una conversación impresionante. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, nosotros pensábamos que era el Mesías, pero nos equivocamos, porque hace 3 días que se murió. Y esto se lo dicen a ¿quién? A Jesús. Versículo 25, lean conmigo por favor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. ¿Qué es lo que no creían ellos? Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. En todas las Escrituras. No con los Salmos, no solo con Génesis, no solo con Malaquías.
En todas las escrituras Jesús declaraba acerca del Cristo. ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿A personas desconocidas? No, eran a 2 hombres que habían caminado con él 3 años y medio, que habían visto señales, que habían visto milagros, que habían visto todo lo que él había hecho, pero aún así no creían en Jesús. ¿Y cuál es el problema del mundo? Que el mundo no conoce a Jesús, y los que menos lo conocen son la iglesia. Hay pastores que están hablando aparentemente palabra de Dios, pero están hablando con Satanás adentro. Donde leímos primeramente en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 13 en adelante, nos habla una historia catastrófica. 2 reyes, uno de Israel y uno de Judá, se unen para enfrentar a los sirios, hacer una batalla entre los dos para ganar. Y entonces, la costumbre de Israel, ¿qué es? Consultar a los profetas para estos asuntos. Y entonces hay 400 profetas que están hablando palabra de Dios. Y tienen cánticos, tienen danzas, tienen todos los elementos del culto. Y todos los elementos de los profetas, cantando y hablando la palabra de Dios. Gozan de la credibilidad del rey. Sin embargo, el rey Josafat dice: ¿queda algún profeta por el cual podamos consultar a Dios? Y Acab dice: queda uno, pero mi alma lo aborrece, porque siempre me profetiza el mal. Y entonces Dios quiere acabar con la vida de Acab. Y en el cielo hay una reunión de espíritus y de ángeles. Y la Biblia entonces dice que Dios preguntó: ¿quién inducirá a Acab para que vaya a la batalla y muera? Y uno decía una cosa, otro decía otra. Pero un espíritu se paró en pie y dijo: yo puedo. Y Dios le dijo: ¿cómo lo harás? Y él dijo: yo seré palabra de mentira en la boca de los profetas. Y Dios le dice: ve, porque lo conseguirás. Y entonces este ángel, este espíritu se viene y se mete en 400 profetas. Más o menos es el número del que nos habla el capítulo. 400. Están hablando palabra de Dios y el rey está creyendo. Y están pagados por el rey. Pero hay un profeta que se llama Micaías, y es el que tiene la palabra de Dios. Pero lo que quiero decir con eso esta noche es que podemos estar hablando el nombre de Dios y Satanás es el que está hablando a través de nosotros, porque no conocemos el evangelio. La gente cree en Jesús. En Juan capítulo 5 nos habla de un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y este paralítico tenía 38 años ahí enfermo. Y entonces Jesús llega a ese lugar. ¿Dónde queda el estanque de Betesda? Queda en Israel. El pueblo de la promesa tiene un lugar que se llama el estanque de Betesda, donde yace una multitud de enfermos, lo que significa fracaso. El pueblo de Dios tiene un lugar donde yace una multitud de enfermos, y allá llega Jesús y se dirige a ese hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Yo le hubiera dicho que sí, si hubiera sido yo. Pero él le dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entonces Jesús le dice: sé sano. Lo sanó. ¿Sabe qué pasó? Este hombre se fue al templo. Y entonces era día de reposo. Jesús le había dicho: toma tu lecho y anda. Y él se fue con su cama donde dormía ahí en la calle. Y llegó al templo. Y los fariseos, los judíos le dijeron: no te es lícito cargar esa cama el día de hoy, porque es día de reposo. Y él dijo: el que me sanó, él mismo me dijo que lo hiciera. Y luego le preguntaron: ¿quién te sanó? Y él dijo: no sé. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos recibir milagros en el nombre de Jesús y no saber quién es Jesús. Y la Biblia está repleta de todo esto, desde Adán hasta nosotros. Gente que habla de Dios. Jesús dijo lo mismo que dijo el profeta Isaías 700 años atrás: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces este hombre se fue para el templo, y Jesús se fue allá al templo. Y entonces se encontró con Jesús, y Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Dio aviso a los fariseos y a los judíos de que Jesús lo había sanado. Es decir, lo denunció: ese fue el que me sanó. Y ese es el pago que él le da a Jesús. ¿Y qué es lo que viene después? Persecución a Jesús. Tiene que ir a los desiertos a predicar. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a él? No peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. ¿Cuál pecado? No creer a la palabra de Dios. Y eso se predica en las iglesias. ¿Pero de cuál palabra habla? Génesis capítulo 3 nos describe 3 problemas fundamentales para el hombre. Satanás, que dice el versículo 1, que la serpiente era astuta. De Génesis a Apocalipsis entonces ya no se habla de la serpiente, sino que se habla de Satanás. Claramente Apocalipsis 12, que dice que la serpiente antigua es Satanás. Y entonces el primer problema que aparece en Génesis capítulo 3 para la humanidad es Satanás. El segundo problema, ¿cuál es? El pecado. ¿Y cuál es el pecado de Adán y de Eva? Desobedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué desobedecieron a la palabra de Dios? Porque no conocían la palabra de Dios y porque no la creían.
Pablo dice que él fue perseguidor de la iglesia y todo lo que hizo por ignorante y por incrédulo, él lo reconoce. Mi ignorancia e incredulidad. Pero ¿sabe una cosa? A raíz de Satanás, a raíz del pecado, el hombre queda separado de Dios, lo dice Génesis 3. Y por esta causa vienen todos los problemas a la tierra. La enfermedad, la familia, la crisis del ambiente. Hoy en día, para sembrar la tierra, siempre hay que aplicar abonos y una cantidad de cosas. Y todos esos problemas vinieron a la tierra, pero el problema más grave es que el hombre está separado de Dios. Y por eso Dios decretó que el hombre tenía que morir. Y el hombre muere, y ustedes mueren, y los niños pequeños se mueren. Y la causa por la que están muriendo es porque estamos separados de Dios, porque nacemos separados de Dios. Y entonces en el versículo 15 de Génesis 3, Dios dijo: y pondré enemistad entre ti, hablando de la Satanás, y la mujer. Esta, la mujer, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y entonces esa es la promesa que Dios hace para resolver el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Que está separado de Dios. ¿Por qué está separado de Dios? Por el pecado. ¿Y por qué peca? Por Satanás. ¿Y Satanás está vencido? Sí, eso se predica mucho. Pero solamente Jesús venció a Satanás. Y nosotros, si tenemos la fe correcta, le podemos vencer. Si no, aunque lo digamos, estamos bajo la autoridad de Satanás. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Aunque los predicadores de las iglesias le dicen a la gente que no. Así como esos 400 profetas del libro de Reyes le decían a estos dos reyes: van a ganar, van a vencer, van a triunfar, van a ser victoriosos. Pero estaban hablando en nombre de Dios, pero Satanás estaba hablando a través de ellos. Y es que hay muchos en el mundo con la Biblia predicando el mensaje del diablo. Sin embargo, esto solamente lo puede percibir una persona que Dios le abre los ojos, que Dios le revela el evangelio. Y entonces el hombre queda separado de Dios. Y con esta promesa, Dios resuelve el problema del hombre. El hombre, después de que peca, se da cuenta que está desnudo. ¿Y qué es lo que hace? Buscan hojas de higuera y se cubren el cuerpo. Pero Dios les quitó esas hojas, hizo sacrificio y los cubrió con pieles. Es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre entonces? Que está separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado y por Satanás. Y a la respuesta de Dios, entonces le llamó Cristo, el ungido, o el Mesías. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de esto, de que vendrá el Mesías. Pero en Juan capítulo 9, Jesús sana a otra persona. Y esta persona es un ciego. Y entonces este ciego es interrogado también por los judíos. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y este sí sabe quién lo sanó. Dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó y ahora veo. Y entonces más adelante los judíos le preguntan: ¿y tú qué piensas de él? Y este hombre dice que es profeta. En Mateo capítulo 16, Jesús está reunido con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los judíos, los discípulos le responden: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dijo: bueno, eso es lo que piensa la gente de allá, pero ustedes, mis discípulos, han caminado conmigo 3 años y medio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y claramente entonces queda ahí algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos hace ser iglesia? ¿Y cómo es que podemos vencer? Lo que nos hace ser iglesia es la fe del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: unos creen que tú eres Juan el Bautista, otros creen que tú eres Elías, otros creen que tú eres Jeremías. Él no dijo que ellos eran bienaventurados, él no dijo que ellos estaban bien. Pero cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: eres bienaventurado. Y hay muchos que se orgullecen gritando el nombre de Jesús. Y en Colombia se hacen marchas en nombre de Jesús, pancartas, televisión, hasta cabalgatas con caballos hacen, anunciando el nombre de Jesús. Pero ¿cuál Jesús? El apóstol Pablo, 2 Corintios 11:4, dice que si viene otro predicando a otro Jesús o a otro espíritu, ustedes lo reciben. ¿Cuál es el Jesús del que nos habla la Biblia? ¿Cuál es el Jesús del que podemos ser salvos? Leamos por favor 1 de Juan capítulo 5, versículo 1.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuál es el criterio bíblico para la salvación? Nacer de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuál es la fe que tenemos que tener para ser hijos de Dios? Creer que Jesús es el Cristo. Nicodemo es un hombre muy famoso en Israel. Es respetado. Es maestro de la ley. Enseña al pueblo. Y entonces él tiene una conversación con Jesús y le dice, Rabí, sabemos, óigase, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús ignora lo que Nicodemo le dice y le responde, tienes que nacer de nuevo. Y lo corchó con esto. Y Nicodemo responde una babosada, una tontada. Hasta un niño pequeño se daría cuenta que no es así. Nicodemo dice, tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer. Es tonto, pero un maestro de Israel está diciendo esto. Pero primera de Juan 5.1 dice que la forma de nacer de Dios, de ser hijo de Dios, es a través de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El hecho de que Jesús es el Cristo es el Evangelio. ¿Para qué nos fue dada la Biblia? Para testificar con esta Biblia que Jesús es el Cristo. Leamos por favor el Evangelio de Juan, capítulos 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Leamos desde el versículo 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué hizo Jesús las señales? ¿Para qué hizo Jesús los milagros? ¿Para salvar a la gente? ¿Para ayudarlos porque pobrecitos están enfermos? No, lo hizo para demostrar con esto que Él era el Cristo. Pero aún así la gente no creía en Él como el Cristo. De hecho, en una oportunidad dijeron, cuando venga el Mesías hará más señales que este. Es decir, este no es. Los discípulos no conocían a Jesús tampoco. Los judíos no conocían a Jesús. Los sacerdotes, ni idea, no conocían el Evangelio. Marcos capítulo 14, versículo 61, el sumo sacerdote le dice a Jesús, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, yo soy. ¿Y el sacerdote cree porque Jesús le dijo, yo soy el Cristo? No. Dijo, ¿qué más necesidad tenemos? Mira lo que ha dicho, mira la blasfemia que ha dicho. La gente no cree en Jesús correctamente. No saben qué significa Cristo. No tienen ni idea. Pero para eso hemos venido aquí. Este no es el mensaje que tal vez algunos esperaban escuchar. Pero hay muchos hijos de Satanás en la tierra creyendo que son hijos de Dios. Porque no es por leer la Biblia, no es por cantar canciones de Marcos Witt, no es por cantar canciones de la Biblia, no es por creer en Cristo. Los judíos creen en Cristo, creen en el Mesías, pero no creen que Jesús es el Cristo. Y algunos dicen, es que esa es la fe que tienen que tener los judíos, ese evangelio es para los judíos. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego. Y en Hechos capítulo 1 dice que el poder del Espíritu Santo vendría sobre la iglesia para que en toda la tierra se conociera el evangelio, que Jesús es el Cristo. ¿Qué predicó Pedro? Hechos 2:36. Se paró en pie después de concluir un mensaje que la Biblia lo presenta resumido. Debió haber hablado más cosas. Pero el mensaje de Pedro recorre el Antiguo Testamento y finalmente dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué predicó Pablo? Lo vimos al comienzo, que Jesús es el Cristo. ¿Qué predicó la iglesia? Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Yo trabajé en una organización en Colombia muy grande y a nivel mundial muy grande. Y usábamos este versículo no para hablar del evangelio, sino para enseñar una estructura, una forma de cómo hacer crecer la iglesia. Y es que hay muchos métodos en el mundo para hacer crecer la iglesia. Y la gente viaja de un lado a otro. Las religiones están viajando de un lado a otro y eso se le conoce turismo religioso. Por ejemplo, en Colombia hay unos lugares donde la gente va porque hay la Virgen de no sé qué, el Cristo de no sé qué, en Brasil, por ejemplo.
Los musulmanes van a la Meca, los católicos van a Roma y a cuanto lugar se les aparezca, y los cristianos están haciendo lo mismo. El pastor de Colombia, el pastor argentino, el pastor africano, el pastor norteamericano que llena estadios y que hace milagros, y la gente corre tras eso y vienen a ver cómo puedo hacer crecer mi iglesia, pero no conocen cómo es que somos iglesia. Hay lugares en el mundo donde no se puede poner un aviso. Hablábamos en la tarde con el misionero Mu de Corea, que estaba en la parte de atrás, y entonces ellos entraron a Pakistán a predicar el evangelio. En Pakistán no se puede hacer un culto como este, con sonido, con música, gritando, cantando, porque genera la muerte de una vez. Y es legal en el país que maten a una persona que no profese la religión musulmana, porque el 97% es musulmán. Pero allá en ese lugar hay unas pocas personas que están creyendo y predicando que Jesús es el Cristo. Ellos son la iglesia. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pablo dice en Gálatas: otro evangelio. Es decir, hay falsas iglesias y hay falso evangelio, y se está predicando con la misma Biblia. Es que la forma o la razón por la que somos engañados con los billetes falsos es porque son muy parecidos. Esa es la razón. Si no fueran tan parecidos no nos engañarían. Y entonces hoy en las iglesias se está predicando un evangelio mezclado. Se predica de moral, se predica de ética, se predica de todo con la Biblia, y es que se puede, porque la Biblia es un libro especial para hablar de todo eso. Pero la Biblia no vino para hablar de eso. Vino para certificar que Jesús es el Cristo, para que nosotros lo acreditemos, declaremos con las escrituras que Jesús es el Cristo. Pablo dijo que los profetas predicaron este evangelio. Jesús con todas las escrituras demostró que él era el Cristo. Sin embargo, no somos capaces nosotros de hacerlo. Y es que citamos la Biblia constantemente, pero no conocemos el contenido del evangelio de la Biblia. Les quiero pedir un favor. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puede Cristo que nos fortalece. Y el 11 y el 12. Así conocemos la Biblia. Así la conocemos. Y no es que por conocerla lo vamos a creer o lo vamos a saber. Es que la Biblia no está escrita para que sepamos, sino para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el significado de Cristo? Cristo significa el ungido. En el Antiguo Testamento se ungían solamente 3 oficios: los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Para qué se ungían? Los reyes para proteger y gobernar al pueblo. Los sacerdotes para solucionar el problema del pecado del pueblo con los sacrificios. Y los profetas para hablar la palabra de Dios al pueblo. Pero encontramos constantemente fracasados a los reyes, fracasados a los sacerdotes y fracasados a los profetas, hablando incluso palabra de Satanás en nombre de Dios. Cuando viene Jesús a la tierra, el pueblo de Israel tendría que tener la tierra exacta donde tenía que nacer el Mesías. El Mesías no podía nacer en Italia, que era el imperio que estaba dominando. Tenía que nacer en Israel, pero casi se dejan quitar la tierra totalmente. Y ahí en ese fracaso entonces nace Jesús. No hay rey en Israel. Los sacerdotes no conocen la palabra de Dios, han perdido el pacto. El sumo sacerdote le dice a Jesús: dinos si tú eres el Cristo. Cuando llegan unos reyes del oriente a donde Herodes y le dicen: venimos a buscar al rey de Israel, al rey de los judíos que ha nacido, porque vimos su estrella y venimos a adorarle. ¿Qué fue lo que pasó? Toda Jerusalén y el rey de Herodes se turbó. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Pero unas personas extranjeras se enteran entonces de que el Mesías va a nacer en Israel, y vienen y lo adoran. ¿Y qué es lo que traen? Oro, incienso y mirra. Rey, sacerdote y profeta. Entonces el profeta más grande del que habló Jesús es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene la fe clara de que Jesús es el Cristo. Él predicó: cuando venga, él predicó, este que está enfrente de mí es grande. Yo no soy digno, ni siquiera si me arrodillo, de quitarle el calzado de sus pies. Luego vio que el cielo se abrió, y entonces escuchó la voz de Dios. Juan vio todo esto y dijo: él es antes que mí, y pronunció todas estas cosas. Sin embargo, cuando está preso, le manda a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? ¿Creía Juan el Bautista en el Mesías? No. Allá en la cárcel, en el momento difícil, dejó de creer. Pero entonces, ¿para qué vinieron los reyes, los sacerdotes y los profetas? Únicamente para anunciar al verdadero, el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. ¿Qué es la obra de Cristo? Encargarse del problema de Satanás
del problema del pecado y del problema de la separación con Dios. Para eso vino. El Antiguo Testamento anuncia que vendrá el Cristo, no dicen cómo se va a llamar. Y el Nuevo Testamento dice que el Cristo es Jesús. Esto predicó la iglesia primitiva. Ese es el tema de toda la Biblia. En Juan capítulo 8, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero esas escrituras dan testimonio de mí. Y más adelante Jesús dice: de mí escribió Moisés. Si ustedes verdaderamente creyeran a Moisés, me creerían a mí. Pero ellos se preocupaban muchísimo por la ley, por todo esto. Se preocupaban de todo, menos de creer, de tener la fe que nos da la salvación. ¿Qué es la fe que nos da la salvación? La fe de creer que Jesús es el Cristo. Para esto fue escrita la Biblia. Para esto únicamente. Pero con la Biblia podemos hablar de muchos temas. Podemos predicar de cómo ser buen papá, cómo ser buen hijo, cómo tener dinero. Pero los más ricos del mundo son ateos. Hace unos años yo pensaba: ¿cómo es que en las iglesias se predica: ven a la iglesia y tendrás plata, serás rico, diezma y tendrás abundancia? Pero Steve Hawkins, uno de los ateos más poderosos de la tierra, y no es cualquier bobo por ahí, es uno que ha estudiado mucho. Este hombre dice: Dios no existe, ya enteramente declarado como ateo, pero tiene mucho dinero. Entonces, ¿se necesita de Dios para tener dinero? No. Los brujos sanan a las personas, los médicos también. Entonces, ¿creemos en Dios para ser sanados? Pero realmente, ¿qué es el evangelio de la Biblia? Pablo dijo que este evangelio es el que salva al mundo, y encargó a la iglesia de predicar este evangelio. La iglesia lo hizo, lo predicó, pero los que vinieron después de ellos perdieron este pacto de Dios. El pacto dado a Adán, ¿qué fue? No comas del árbol. El pacto de Israel, ¿qué fue? Una promesa, la promesa de anunciar al Mesías. Y el pacto dado a la iglesia, ¿qué es? Que esa promesa se cumplió, que Jesús es el Cristo, que vino, que nació de la Virgen, que nació en Belén, que murió, que resucitó. ¿Para qué murió? Para resolver el problema del pecado. ¿Para qué resucitó? Para vencer la muerte. Hebreos 2, 14 y 15 dice que así, porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, lo dice claramente, al diablo. El Cristo vino para resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios. ¿Por qué estamos separados de Dios? Por el pecado. ¿Y por qué pecamos? Por Satanás. Y Satanás está vigente, sigue trabajando. Solamente los que creen que Jesús es el Cristo le pueden vencer. Si no creemos que Jesús es el Cristo, entonces estamos fundados sobre arena. La Iglesia Católica cree en Jesús. Y en estos países latinos se ha establecido una semana oficial. Ni siquiera es que tres por ahí lo hacen. No, es oficial, que es la Semana Santa. Y celebran a Jesús. Y ahí se unen todos los cristianos evangélicos para celebrar lo mismo. Pero realmente conocen a Jesús. Los discípulos que habían caminado con Él, cuando detiene la tempestad, se dicen unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No conocen a Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 43, dice que Jesús les dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego dijo: porque no podéis escuchar mi palabra. Y voy a hablar un poco más y termino. Si un niño argentino de 1 año de edad es llevado a Alemania, ¿qué idioma hablará él? El de los padres que lo adopten allá, el alemán. ¿Qué idioma hablan sus hijos? Español, ¿cierto? O si hay alguno de otro país, sus hijos hablarán el idioma de su país. En el versículo 44 de Juan 8, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y entonces todo el que no cree que Jesús es el Cristo es hijo de Satanás. Y Jesús vino y predicó no a personas extrañas. Al pueblo de la promesa le predicó, y el pueblo de la promesa no creyó. Y hoy, aparentemente nosotros somos la iglesia que tiene el evangelio, pero nos alejamos desde hace siglos del evangelio. Hemos predicado a Lutero, hemos predicado a Calvino y a todos estos grandes. Y es lamentable que cuando estudiamos teología nos enseñan, los títulos que se otorgan son licenciatura en música, licenciatura en teología. En Colombia los licenciados son los maestros, los que enseñan. No sé acá cómo se llamen el título de los que enseñan. Y entonces el maestro de Israel, Nicodemo, ¿qué enseñaba? No sabía cómo era que se nacía de nuevo. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. El que creamos en Él es lo único que nos puede dar vida. Siendo buenos, siendo honestos, siendo correctos, no podemos tener acceso a Dios. Es necesario y obligatorio creer que Jesús es el Cristo.
Ese es el evangelio que predicó Pablo, Pedro, Apolos, Juan, la iglesia primitiva. Y ese es el criterio de Dios para salvar al mundo, que crean que Jesús es el Cristo. Si creemos así, somos iglesia. Si no, somos una falsa iglesia. Entonces, si no predicamos este evangelio, Dios tomará cuenta de nosotros. Este país de Argentina tiene que ser evangelizado con el evangelio de la Biblia. La lección número 2 habla del hombre, de la criatura bendecida que Dios creó. Ustedes lo van a mirar después. Dios creó al hombre y le dio todas las bendiciones, pero la mayor bendición es que el hombre es creado a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice que de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios. Juan 4, 24 dice que Dios es espíritu. Esa fue la conversación de Jesús con la mujer samaritana. El Salmos capítulo 8 nos habla de cómo Dios creó al hombre. Dice que lo coronó de gloria y de honra, y los coronados de gloria y de honra son los reyes. Y entonces el hombre que Dios creó originalmente es un ser de realeza que disfruta de todos los bienes y que es semejante a Dios. La Biblia dice que en Colosenses capítulo 1 que Cristo es la imagen de Dios. Y entonces Dios creó al hombre a su imagen. Y entonces, ¿cómo fue que lo creó? Semejante a Cristo. Esto es el hombre. Sin embargo, para que el hombre disfrute de este pacto, de esta bendición, tiene que aferrarse a un pacto. ¿Y qué es lo que produce este pacto? Que el hombre sea un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios sopló aliento de vida en ese muñeco de barro que había hecho. Y este fue un ser viviente. Pero al separarse de Dios, el Espíritu de Dios se alejó del hombre. ¿Y qué es lo que viene por creer que Jesús es el Cristo? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, que estamos vivos y que podemos vivir creyendo que Jesús es el Cristo. De lo contrario, estamos muertos, como dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte, y el pecado solamente se soluciona creyendo que Jesús es el Cristo. Hebreos dice que lo hizo eterna y perfectamente para siempre. Amén. El hombre es un ser viviente que disfruta de las bendiciones de Dios, pero tiene que aferrarse a un pacto. El pacto es: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El pacto para Israel es la promesa. Lo pierden. Oseas capítulo 6, versículo 7. Cual Adán traspasaron el pacto. La iglesia debería tener el cumplimiento del pacto, de la promesa. Que este Jesús, que es el Cristo, vino, murió, resucitó y venció a Satanás, solucionó el problema del pecado y nos abrió el camino para estar con Dios. Ese es el significado de Cristo: rey, sacerdote y profeta, el ungido en el Antiguo Testamento. Y ahora entonces el misterio que ha sido oculto durante siglos se ha manifestado. A nosotros se nos ha declarado abiertamente que Jesús es el Cristo. La Biblia vino para certificar que Jesús es el Cristo. El mensaje de los apóstoles, la razón de ser de los pastores, de los profetas, de los maestros, de todos los ministerios, la razón de los dones, la unción del Espíritu Santo viene para que testifiquemos que Jesús es el Cristo. Pero ni siquiera sabemos qué significa Cristo. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es el criterio de Dios para que seamos salvos. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y antes dice de terremotos, de pestes, pero será principio de dolores, pero aún no es el fin. Y en Apocalipsis capítulo 1 dice que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir. Es decir, este Mesías, este Cristo, este ungido que fue anunciado durante 4000 años, vino hace 2000, cargó la cruz y resucitó y prometió volver. Pero ¿cuándo volverá? Cuando se cumpla el pacto de la evangelización mundial. El mundo entero tiene que ser evangelizado con el evangelio de la Biblia. ¿Qué es el evangelio de la Biblia? Que Jesús es el Cristo. Pero estamos haciendo de todo. Iglesias muy grandes y los pastores sacan pecho. Estamos conquistando al mundo, pero Roma sigue gobernando, y la Iglesia Católica los está llamando a unos privadamente y los acaricia, y bueno, la iglesia está cayendo, como dice en Mateo 16. La iglesia que cree que Jesús es el Cristo es invencible. ¿Puedo decir amén? Amén. ¿O no creen? El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuché hace poco un pastor predicando y citó el versículo y lo dijo al revés: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y no se dio cuenta y siguió predicando. Pero Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y les hablé ahora rato de Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué dice antes? Estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre.
Estoy enseñado en todo, y por eso dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que la iglesia, si vive, es para Él, y si muere, está ganando. Pero ese mensaje no lo cree la gente. Lo que queremos es vivir bien y llegar a viejos con una buena vejez y morir. Pero realmente la iglesia que Jesús estableció es una iglesia que es invencible aunque muera. Aunque muera, aunque nos maten, somos invencibles. Porque si morimos, estamos ganando. Dios les bendiga.